Vamos con un anticipo, la entrada en vigencia de la ley de convivencia vial, o vamos directo a nuestra entrevista. Vamos a ir a la entrevista, a nuestra primera entrevista. Estamos con Verónica Esteban, ella es psicóloga de Prana Vida. Queremos hablar de un tema del que hemos tenido novedades esta semana. Verónica, muy buenos días. Buenos días, Andrés. Cifras de obesidad que conocimos esta semana y queremos hacer o abordar más bien la radiografía sociológica de la obesidad en nuestro país. Es un tema que no hemos sabido controlar de pronto. Ha habido muchas políticas públicas, lo estamos viendo, el etiquetado de alimentos, hay ya también una mayor, tal vez, conciencia a lo menos en la población. Sin embargo, vemos que las cifras aumentan, pero también lo queremos ver desde un lado tal vez más humano, ¿no? Porque detrás de todo esto también hay una cuestión psicológica. Es más, si uno piensa cuando muchas personas por motivos de salud recurren a una cirugía, de pronto lo primero que dice el doctor, no, es que primero tiene que venir un cambio en el estilo de vida, en lo que está pasando con nuestra cabeza. Bueno, abordémoslo un poco desde ese punto de vista, un tema que está además afectando principalmente a mujeres en nuestro país. Efectivamente, llama la atención, leí el otro día unas cifras respecto a que somos el número 1 del país, que se ubica en el lugar número 1 respecto a las mujeres con obesidad, lo cual creo que no es mucho para estar orgulloso. El 31% de las mujeres, sí. Imagínate. Entonces yo creo que es muy importante poder abordar la obesidad ya como un problema integral. Ya la obesidad no solo tiene que ver con el aumento del peso o el aumento de la grasa que uno tiene en el cuerpo, sino que es muy importante verlo de manera multifactorial. No hablando como esta obesidad que es solo de origen biológico, si sacamos esas dificultades que tienen que ver con problemas hormonales, yo creo que ver este factor de la obesidad que tiene que ver con múltiples causas, ¿ya? Cuando uno intenta abordar la obesidad solo desde un punto de vista, solo desde la biología, solo desde la operación, me voy a hacer la operación y desde ahí bajo de peso y tal, resuelto el problema, eso no es efectivo. De hecho, se observa que las personas que hacen eso, de alguna forma, vuelven después a aumentar su peso. Sí. ¿Ya? Entonces, o que solo hacer dieta, o aumentar el ejercicio, y no abordamos los factores psicológicos que hay detrás, efectivamente vuelve a pasar, y hay personas que se pasan la vida entre las dietas, el ejercicio, aumentan de peso, bajan de peso, y no logran resolver el problema de fondo. Yo creo que es importante poder considerar al ser humano como un ser integral. Su biología, todos los aspectos psicológicos, los emocionales, los mentales, también aquello que es espiritual, el sentido de vida, qué viene a ser este mundo, ¿ya? Y personalmente también considero los aspectos energéticos. Entonces somos un ser bio, psicosocial, emocional, espiritual y energético. Y cuando logramos abordar esto de manera integral, podemos abordar la obesidad y también entendiendo que es una enfermedad. Ya la obesidad no es solo un problema de aumento de peso, sino que es una enfermedad. Que sea una enfermedad significa que necesito ayuda, que solo no puedo, ¿ya? Quizá puedo con la dieta, pero empezar a mirarse y por qué llegué a esto tiene que ver con aumento de conciencia, de tomar una conciencia respecto a mi ser. Verónica, pero ¿qué conclusiones, por ejemplo, o qué correlaciones puedes hacer tú desde ese punto de vista? Porque claro, uno entiende que, o uno de repente es muy reduccionista, y dice, bueno, la gente sube de peso porque o toma mucho alcohol, o come mucho pan, o come muchas grasas saturadas, etcétera, con un tema meramente de dieta. Sin embargo, tú me dices que algo genera esos desbalances, algo genera que las personas, por ejemplo, coman de esa manera, o tomen de esa manera, o tengan estas conductas. Y ahí está la parte psicológica. Por ejemplo, ¿qué cosas ustedes han relacionado que genera también o que uno podría entrar a atender para poder, no sé, sanarse de alguna forma o tener conductas más saludables, que tienen que ver con la parte más psicológica? Yo creo que es muy importante el tema de tomar la conciencia, ¿ya? ¿Qué significa tomar conciencia? Es mirarme, conectarme conmigo. En la actualidad, una de las cosas que pasa en el tema del estrés, de lo rápido que vivimos en la vida, es que nos desconectamos y empezamos a funcionar de manera súper automática. Tenemos trabajos que no nos ayudan en términos de hacer ejercicio, de tomar esta conciencia y decir, ok, este es el cuerpo que me permite vivir la vida, por lo tanto tengo que cuidarlo. El tema del autocuidado es algo que se nos olvida, ¿ya? Y una de las cosas que va pasando con el tema de la obesidad, que se ha afectado a nivel psicológico, tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con la seguridad. Yo en el mundo
tiene que ver con la ansiedad que se va generando, y desde ahí va siendo cada vez más complejo, porque la comida pasa a tener un sentido en términos de calmarme, ¿cierto? Entonces estoy un poco ansioso, me siento, como, pero como no tengo conciencia hasta dónde, claro, me calma por un instante, pero tengo que seguir comiendo, ¿ya? Y desde ahí pierdo el control, ya pierdo el decir, esta es la vía, ¿ya? También hay un tema de educación. La comida tiene un sentido. Por lo general los chilenos nos juntamos aquí a comer. Exacto. Y todo es en función de la comida. Entonces, la comida o cómo nos regalonean a través de la comida, ¿cierto? Y empieza un tema del sentido que empieza a tener esta comida en nuestras vidas, ¿ya? No es solo para alimentarnos, nutrirnos, estar bien y saludable, sino que empieza a compensar carencias emocionales, y desde ahí empieza un círculo bastante vicioso en términos de voy subiendo de peso, llego a la obesidad, y ¿cómo salgo de ahí? Porque la comida me calma. Entonces, me veo de alguna forma en términos de conceptos o de imagen corporal como no, algo que no quiero ser. La publicidad y todo no es precisamente que se valore estar con sobrepeso, ¿cierto? No. Pero es muy contradictorio que toda la publicidad, que podríamos decir el alcohol, las comidas chatarras, bebidas azucaradas, me presenten que es una vida maravillosa si yo como eso. Entonces empiezan, con gente muy delgada, de hecho. Con gente muy delgada. Entonces son mensajes súper contradictorios que yo voy asimilándolo de manera directa. Son mensajes no verbales que entran directamente al inconsciente, y desde ahí lo voy haciendo, ¿ya? Y como estoy tan desconectado, no empiezo a ver que esto me está haciendo mal, que esto no es saludable, que esto es adictivo, ¿ya? Y yo diría que el tema de la comida se transforma en una adicción. Eso quería preguntarte precisamente, Verónica. Bueno, recordar que estamos siempre comentando nuestros temas. Exacto. Hashtag semana 24 para que ustedes también sean parte de esta conversación. Nosotros vamos leyendo sus tweets y podemos ir entonces compartiendo los temas. Verónica, respecto de ese último punto, ¿no se genera un círculo vicioso de pronto? De decir, ya engordé, estoy en esto, tengo pena, me siento deprimido o deprimida. ¿Cómo? O sea, creo que todos de alguna forma o hemos estado en algún periodo de tristeza y nos hemos refugiado en algo, ¿no? O conocemos casos de mucha gente que dice abiertamente, yo me refugié en la comida. Tuve una pérdida, tuve una depresión, un momento que iba más allá de la ansiedad cotidiana y me refugié en algo. Y algunos se refugian en otro tipo de, no sé, adicciones, claro. Pero no se genera finalmente también a veces un círculo vicioso, de decir, alguien puede decir, bueno, yo no me siento bien, pero no salgo de aquí, no sé cómo salir tampoco. Desde ahí se presenta la dificultad y desde ahí está la enfermedad, ¿cierto? Donde solo no puedo darme cuenta porque me calma la comida. Entonces, ¿cómo me dice que me calme y no coma? Entonces, es muy difícil hacerlo solo, y desde ahí la terapia psicológica que uno puede hacer tiene que ver con tomar conciencia y poder empezar a trabajar el tema de la autoestima, el qué hay detrás de esta obesidad. ¿Ya? La obesidad, podríamos decir, es una pantalla, pero tenemos que empezar a ver qué es lo que hay detrás y cómo sanar eso, ¿ya? Entonces, desde ahí no es solo bajar de peso, es tomar conciencia de quién soy yo, me gusto o no me gusto, me quiero o no me quiero. Qué gran pregunta. ¿Cómo me siento en la vida? ¿Me siento bien plantado en la vida? ¿Soy capaz de hacer lo que quiero? ¿Cómo está el tema de mis frustraciones? ¿Cómo yo puedo empezar a bajar de peso sin que me frustre? Porque también va pasando que bajo de peso y también el cuerpo en un momento como que se detiene y digo, no, es que hoy día no bajé, o esta semana no bajé. Entonces, ¿te acuerdas cuando heredábamos el polerón del hermano mayor? ¿O los pantalones con parche? Hoy en nuestro país existen 350.000 residuos textiles que llegarán a basureros o serán incinerados. Porque un mundo sin residuos es cuestión de actitud. Te invitamos a ser parte de un mundo Reduce tus residuos. Reutiliza lo que puedas. Y recicla lo que ya no uses. Contágiate con la actitud porque todo se devuelve en la vida. Hay un tema de frustración detrás, hay un tema de sentirse querido. Hay estos dobles mensajes. El gordito simpático, dice, ya, ¿qué pasa si dejo de ser gordito? Porque es el gordito simpático, no es Manuel el simpático.
Entonces hay cosas que uno se va confundiendo. Pero ¿sabes qué? Eso a veces cuesta lo que tú estás diciendo porque va un poco a contrapelo de cómo funcionan las dinámicas sociales de hoy día, que te enseñan que todo es instantáneo, que todo es rápido, que todo es simple y todo es fácil. Todo se compra y todo se vende. Es rapidito, si no te gusta lo cambias. Por lo tanto, este camino que tú nos propones, por ejemplo, tiene que ver mucho con una introspección, que en muchos casos es muy difícil de hacer. Entonces la persona diga qué es lo que hace, no, o la dieta o la operación, bajo al tiro, no me pregunto nada, no hago ningún cambio real y después, como tú dices, vuelvo a subir. Ahora, interesante si uno amplía un poco la lupa y nos vamos un poco de Chile y Sudamérica, donde claramente tenemos cifras preocupantes porque no hablamos de sobrepeso, hablamos de obesidad directamente, o sea, el 30% de las mujeres y el 20 y tanto de los hombres, tampoco nos salvamos tanto, es preocupante, es muy preocupante, pero si uno deja de lado el factor genético evolutivo, si tú quieres, y hay una cuestión que también hay que atender ahí, y lo comparamos desde el punto de vista solamente cultural, hay ciertas regiones del mundo donde no hay tanta población, no hay un porcentaje tan alto de la población que tenga este problema. Y se da que, por ejemplo, el país que más se parece a nosotros en términos de este problema es Estados Unidos. Entonces, en cambio Europa, en muchos países no existe un problema tan elevado de este tipo. Tampoco, por ejemplo, en Japón o en Corea del Sur. Entonces, ahí uno puede sacar algunas conclusiones. ¿Cuál es el estilo de vida que estamos copiando? ¿Cuáles son los patrones de conducta, de consumo, de vida? ¿Y cuáles son los problemas que estamos desarrollando en ambos casos? Entonces, se puede hacer un parangón bien interesante. Creo que también puedes decirnos algo respecto a eso. Sin duda, Estados Unidos también es un país inmediatista, un país donde todo es desechable, que podríamos decir en Europa y en Japón no es tan así, donde el tema de conocerse, mirarse, reflexionar sobre sí mismo es parte de la vida. La calidad de vida. Exactamente, y es muy importante qué calidad de vida quiero tener, ¿ya? Entonces desde ahí podemos ver la diferencia que hay entre esto inmediato, esto que está afuera, porque tiene que ver con que nosotros miramos que lo importante está afuera, no adentro. La felicidad la encontramos afuera, encontrando cosas que hacemos, y hacemos muchas cosas, y tenemos muchas cosas. Y desde ahí podríamos ver que quizás no es un buen camino, en términos de que queremos ser felices, las cosas se encuentran afuera, o también tenemos que preocuparnos afuera, adentro. ¿Ya? Entonces yo creo que es clave el mirarse, el tomar esta conciencia, que a veces cuesta porque no nos han enseñado. Los niños también están acostumbrados a esta cosa súper inmediata, los papás trabajamos mucho, muchas veces por culpa, compramos cosas, les compramos el famoso celular, que no son medios que les permitan ir a las plazas, que no hacen deporte. Entonces, a veces sin querer, comenzamos a tener conductas que nos llevan a estar todo el rato afuera y no adentro, ¿ya? Y no valorar lo que nosotros somos como seres humanos, sino a esto de estar todo el rato jugando con el famoso celular, que es entretenido. Ya yo no digo que no les compren nunca celular. Es entretenido, pero es un rato, es regulado. Entonces los niños dejan de jugar, dejan de hacer deporte, dejan de mirarse, porque estoy mirando algo afuera. Hay un tema con la desconexión con los otros y con uno mismo finalmente. O sea, lo desprendo de todo lo que estás diciendo, porque pensándolo bien, también tenemos preocupantes cifras de obesidad en niños. Y de pronto eso puede pasar por una desconexión también. No digo que con los papás, pero a lo mejor una desconexión de los papás respecto de tener conciencia de lo malo que puede ser para un niño tener una obesidad por lo que significa para su salud en adelante. Efectivamente, porque además la obesidad viene acompañada de otras enfermedades, ¿ya? Del tema de la hipertensión, diabetes. Entonces estamos hablando de algo serio, o sea, además algo que se está haciendo crónico, una epidemia se habla. Entonces es preocupante. Entonces creo yo que es importante que podamos hacer esta mirada mucho más amplia, entender que no es un tema de sobrepeso. A los niños los evalúan en los colegios, y cuando a veces yo trabajé en un colegio, uno informa a los papás no toman conciencia del peso real de qué significa, y uno ve las mochilas llenas de comida. Entonces uno dice, ¿es necesario tanta comida? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa? La educación es desde siempre, ¿ya? Y uno de los factores importantes para poder trabajar el tema de la obesidad tiene que ver con la psicoeducación, que yo entienda este problema como algo general, que yo entienda de qué se trata la obesidad, que no es solo lo físico, que también hay cosas emocionales, y desde ahí yo pueda ir entendiendo que esto no va a ser inmediato, que no voy a bajar todo el peso que quiero en un momento, pero que tiene que ver o tiene que traducirse a un estilo de vida saludable. Porque si yo estoy saludable, estoy más contento, estoy más feliz. Si yo me puedo mover y me siento liviano en la vida, tanto emocionalmente como físicamente, la vida se vive de manera distinta. Sí, pero también es complejo, y hay que pensar también que mucha población de nuestro país tiene condiciones de vida que no son las mejores, vive con una insatisfacción permanente, vive con estrés en la pega, vive con problemas, no tiene con quién dejar a los niños.
etcétera. Entonces, esas personas que tienen un día a día, que tienen que viajar 2 horas en la mañana, 2 Sí. horas en la noche, que no pueden, apenas ven a sus hijos, etcétera, ¿cómo ellos pueden finalmente lograr un cambio de ese estilo que tú nos estás hablando, que tiene que ver también con mucha mirada, mirarse uno mismo, también con mucha mirada, mirarse uno mismo internamente, cuando la vida resulta muy difícil para muchos? O sea, la primera respuesta es siempre no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y uno se pregunta, sí, es cierto, vivimos en un esquema súper presionados todos, pero uno puede hacerse el tiempo, o sea, tiene que priorizar tal vez algunas cosas por sobre otras, empezar como a reflexionar que podríamos dejar de lado tal vez y priorizar otras cosas. ¿Cómo hacer frente finalmente al problema? Muchas veces uno piensa que necesita cosas extras o necesita tiempos extras. Yo creo que la clave es con lo que yo tengo y con lo que yo hago, ese tiempo ocuparlo. Si yo estoy 2 horas arriba de un transporte público, ¿cómo hago que esas 2 horas en el transporte público sean más gratas? Y de conectarme conmigo. Y poner atención de qué voy escuchando, dónde pongo mi mirada, en lo positivo o en lo negativo. ¿Ya? Eso se puede ir entrenando. En el caso, ok, apenas veo a mi hijo, pero igual les puedo dar un beso y hablar un poquitito antes de que se duerman. ¿Qué te pasó hoy día? ¿Cómo te sentiste hoy día? Eso es conectarse, es que yo me pregunte y mi mamá me pregunta a mi papá cómo me sentí hoy día. El niño tiene que al principio decir, no sé, pero si yo lo pregunto todos los días, el niño va a decir, hoy día me sentí de esta forma, no me sentí, me gusta o no me gusta mi cuerpo. ¿Qué es lo que más? Son pequeñas conversaciones que uno podría ir teniendo, ¿ya? Efectivamente estamos en esta cosa que nos atrapa en el día a día, pero es cómo lo hacemos en este día a día y elegimos, en vez de subir la escalera mecánica, le subir la escalera manual, la típica escalera. Si puedo elegir, yo entiendo que también es un tema de presupuestos, comer saludable no es tan barato, ¿cierto? A veces las ensaladas y todo eso son bastante más caros que comer el pan. ¿Ya? De hecho, este estudio de la FAO decía que la canasta familiar no era accesible para la mayoría, o sea, para una gran parte importante de la población chilena, entonces también eso incide finalmente en todos los Claro, pero yo siempre puedo elegir. Yo puedo elegir entre tomar agua, que es bastante más barata, que tomar bebida. Es que no me gusta, puedo ir educando, ¿ya? Cuando el cuerpo toma agua, el cuerpo después te pide agua, no te pide bebida, ¿ya? Entonces uno ve a los niños que dicen, no, quiero agua. ¿Pero cómo? Pero si te puedo dar bebida. Quiero agua. Entonces también cuando el niño dice quiero agua, escuchémoslo y no tratemos nosotros de poner la bebida porque nosotros como adultos la encontramos más rica. Entonces yo creo que esos pequeños cambios podrían ir haciendo una diferencia, que es conectarnos, que es también sentir que yo tengo el poder o el control de mi vida y que en esas pequeñas cosas que yo puedo decidir, puedo hacer los cambios. Bajarme antes de la micro 2 cuadras hace la diferencia que si no lo hago. Y eso tiene que ver directamente ya con alguna conducta o ejercicio o comer más saludable, pero hay algo que dijiste y que a lo mejor lo capté mal, pero que me parece interesante y muy difícil de hacer. Tú hablabas más o menos del significado de la comida, entonces de alguna manera hacías una pequeña crítica, ¿no? A lo que hemos convertido. Entonces hablas de resignificar, por ejemplo, lo que significa la comida para los chilenos y las chilenas, que muchas veces es el centro de reuniones, es una forma de juntar a las personas. Más o menos, ¿ibas por ahí? ¿Por eso? Básicamente es decir, necesitamos comer un tremendo asado, o lo que necesitamos comer un trozo con ensaladas, un acompañamiento, pero a veces por lo general también nos pasa que vamos a un asado y terminamos la noche sin poder dormir porque comí tanto, tomé tanto, que no puedo, o sea, estoy así en la cama sin poder respirar. Entonces, más que hacer todo un análisis, un resignificado de la comida, decir, la comida, ¿qué es para mí la comida? Y puede ser que nos juntemos en torno a la comida, y es rico comer. El tema es cuánto como. ¿Cuánta conciencia tengo yo de cuándo es suficiente? Porque el cuerpo, si nosotros nos miramos, el cuerpo dice suficiente, pero para eso tengo que estar conectado. Entonces, desde ahí cuando dice suficiente, no tengo que seguir picoteando, sí. Y tengo que tener claro que las papas fritas, por ejemplo, este crunch, es súper adictivo, que la sal es súper adictiva. Entonces, por eso nos ponemos un pote de papas fritas y no nos podemos parar hasta que terminamos de comer las papas fritas. ¿Qué pasa cuando ya no estamos escuchando esa señal? Cuando ya estamos y llega un punto que dice, ¿por qué estoy comiendo? ¿Por qué estoy comiendo? ¿Qué pasa cuando ya no escuchamos esa señal? ¿Es ansiedad? ¿Tenemos que estar más pendientes? ¿Es hora de consultar tal vez, pedir ayuda? Cuando ya estamos en una situación, o sea, cuando estamos que nos damos cuenta que estamos desbordados. Efectivamente, cuando estamos desbordados, yo creo que ahí yo tengo que decir esto sacó de mí. Soy la que te ayuda a explicar las cosas difíciles.
Soy la que alimenta a tu familia. ¿Dónde hacen deporte? Tú y tus hijos. Te ayudamos a llevar tus cosas. Soy tu entretención. Y el lado dulce de tu vida. El que los viste. En esta semana la pyme, prefiérenos. Elige PYME, porque somos el motor que mueve Chile. Más información en semanadelapyme.cl. Chile lo movemos todos. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Gobierno de Chile. En mis manos, no puedo solo. Cuando hablamos del tratamiento de la obesidad, es un tratamiento multifactorial donde otros me van a ayudar, ¿ya? No es que estoy enfermo, que estoy atroz, no, yo necesito ayuda. Necesito el psicoeducarme, necesito reconocerme. Entonces, desde ahí es poder pedir ayuda. Y es muy valioso pedir ayuda. Sí, una mirada distinta que debería acompañarse con todas las otras medidas que se han ido tomando y que esperemos sean también efectivas, el etiquetado, etcétera, el aumento de precio de algunos alimentos y ponerle más reglas también a las empresas que procesan alimentos y que finalmente los venden. Bueno, Verónica Esteban, psicóloga de Pranavida, muchísimas gracias por compartir esta mirada distinta, ¿no? De este problema que aqueja a tantos y tantas chilenos y chilenas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Verónica.